y el análisis de la figura de Rousseau, donde de alguna manera hemos conversado sobre pedagogía social, por un lado, la pedagogía social de la Ilustración, la ideología de la Ilustración, como factores, ¿no es cierto?, y motores de cambio de lo que va a ocurrir en la segunda mitad del siglo XVIII, y a partir de eso, el nacimiento, el origen de las llamadas pedagogías naturalistas, pedagogías vitales, las pedagogías que ya rompen con la tradición y la noción de objetividad de la razón práctica iluminista y entran a considerar procesos relacionados a la subjetividad, a la individualidad, a la personalidad del sujeto, y donde la figura de Juan Jacobo Rousseau va a ser descollante, va a ser, ¿no es cierto?, brillante, desde el lugar de un pensador original e interesante, que en su originalidad no solo está dada por haber trabajado, haberse introducido, haber escudriñado campos del saber que eran profundamente oscuros o que estaban recién en una primera fase de corrimiento, por así decirlo, del velo que lo ocultaba, ¿no es cierto? En la modernidad empieza con Locke, de alguna manera lo planteó Erasmo de Rotterdam en su libro Elogio de la locura, esto de la subjetividad estoy hablando, ¿no? Locke con el tratado del entendimiento, acerca del entendimiento humano, y Rousseau, ¿no es cierto?, con la importancia que tiene la subjetividad, el concepto de libertad, la importancia de la educación negativa, el concepto de vida natural, del retorno a la naturaleza, y la idea de que el ser humano nace bueno, pero es la sociedad la que lo envilece. Que es, ¿no es cierto?, de manera muy, yo llamo cínica y hasta despectiva de muchos sociólogos, acusarlo a Rousseau de que era el autor de la teoría del buen salvaje. Que no tiene nada que ver el buen salvaje, ¿no es cierto?, desde la sociología norteamericana y desde la sociología tradicional con la concepción que plantea Rousseau acerca de la infancia. Pero bueno, ahí tiene. Entonces nosotros es como que hemos llegado ahí, hemos llegado a definir, ¿no?, incluso todo un constructo, todo un repertorio teórico respecto a por qué Rousseau se preocupa por estas cuestiones. Y eso se responde, o lo responde el mismo Rousseau con el contenido de sus obras. Fíjense, no hay nada más lejano en Rousseau que hablar de economía o hablar de las cuestiones, ¿no?, de las ciencias de la naturaleza, que está muy en boga en la época de la Ilustración, sino cómo él se va adentrando a cuestiones de la subjetividad que tienen que ver con lo político, ¿no?, con la forma de vivir de los seres humanos, con las formas de representación, la democracia, con el orden del Estado, el famoso Estado tripartito, el que diseña en su, ¿no?, famosa obra El contrato social, ¿no?, cómo ese Estado deja de ser un Estado individual para transformarse en un Estado colectivo, con formas de representación claramente distintas, ¿no?, cómo ese ser humano además tiene que preocuparse en un plano ya mucho más profundo de su personalidad por su crecimiento desde que es niño, y cómo son las etapas que él concibe que tienen que darse o que tienen que cumplirse para que ese niño transformado en hombre pueda considerarse un sujeto instruido, educado. Cómo su alocución y su alegato pedagógico es una respuesta, ¿no?, un duro cuestionamiento al concepto de moral dependiente jesuítico, y habla, ¿no es cierto?, de que el hombre es libre por sí mismo como es libre la naturaleza, y que la educación tiene que afianzar ese proceso de libertad personal. No, los materialistas, muchos marxistas folclóricos y absurdos, y muchos deterministas lo acusaron de un exacerbado individualismo. Lo que no entendían es que en la era en que nacía y se implantaba la noción de objetividad, Rousseau proponía estudiar y analizar los componentes
de una desconocida y naciente subjetividad humana. Ese es el reto. Como también el planteo de Rousseau, hemos visto, es un alegato contra el capitalismo y cómo desnuda, ¿no?, un concepto de igualdad, ¿no?, sacándole, rompiéndole ese velo de cierta hipocresía donde se habla de igualdad mientras se construye una sociedad profundamente desigual, atravesada por la plusvalía y por la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Porque el capitalismo tiene un rostro salvaje, y el rostro salvaje lo tiene desde sus orígenes. Entonces, ese recurrir a la individualidad de la persona en Rousseau supone la preservación de ese sujeto histórico como individuo, y aparecen dos conceptos clave: el concepto de persona y el concepto de niño o de niñez, ¿no? Entonces, lo mismo pasa cuando habla de la noción de igualdad. Sí, dice, somos todos iguales, pero hay que reconocer que lo que atraviesa la sociedad en todo momento es la desigualdad, porque esa igualdad solamente es para aquellos que tienen un determinado estatus en la sociedad, pero no para todos. La noción de igualdad es para la burguesía, para esa burguesía naciente, para esa burguesía que está por tomar el poder y se está transformando y se va a transformar en la clase dinámica del proceso histórico, pero no está pensado para los trabajadores, ¿no? Todo lo contrario. Aún así, en él habita la idea de este concepto que lo he dejado al pasar, pero que lo retomo, que es el concepto de moral autónoma. Todo sujeto es dueño de su destino. Todo sujeto tiene que estar exento de las presiones, manipulaciones, órdenes e imposiciones morales y éticas que provengan, ¿no es cierto?, de instituciones como, por ejemplo, y textos como, por ejemplo, la Ratio Studiorum, de congregaciones como los jesuitas, ¿no?, o de imposiciones como lo va a establecer la Iglesia Católica, atravesada en la modernidad por el conflicto de la Reforma y la Contrarreforma. Entonces, es valioso esto porque nos da una primera pauta del siglo XVIII. La aparición de las pedagogías llamadas cualitativas, la aparición de los discursos pedagógicos llamados subjetivos, ¿no?, aquellos discursos pedagógicos que no ponen el énfasis en el hombre como sujeto masa o como sujeto de conductas socialmente necesarias muy duras, como es la pedagogía de la Ilustración, que es una pedagogía del disciplinamiento, sino que pone el énfasis en un concepto donde el proceso pedagógico es un camino hacia la libertad, es cierto, individual y personal, cosa que también es cierto, no sé si es posible en las relaciones o entre o en el marco de una sociedad atravesada por relaciones de producción y trabajo, relaciones sociales de producción y trabajo, que, como decía recién, atravesadas por la plusvalía, por la explotación, ¿no es cierto?, y por, obviamente, un trabajo a destajo desprovisto de todo derecho social, de toda contemplación de la niñez, de toda contemplación de la condición de la mujer, porque ya sabemos que el capitalismo desde sus orígenes muestra su rostro macabro, ¿no? Así que bueno, eso es, digamos, hasta dónde nosotros hemos llegado. Bueno, y ahora, ¿cuál es el paso que sigue? Entrar en un segundo momento del siglo XVIII, donde ya nos alejamos, o mejor dicho, nos adentramos, bueno, nos alejamos de esas visiones propuestas por Rousseau, para decirlo de alguna manera, y nos adentramos en un hecho que es 1789, es la Revolución Francesa, es la toma del poder por parte de la burguesía ilustrada, ¿no? Fundamentalmente del llamado, ¿no?, corredor del Báltico francés, todo lo que es esa burguesía normanda, exactamente, ¿no?, sobre todo la burguesía del llamado norte francés, frente, ¿no es cierto?, a un levante francés, a un sur francés bastante atrasado aún hasta el día de hoy.
Entonces tenemos una región geográfica de Francia donde los sectores de la burguesía vinculados fundamentalmente al desarrollo productivo generado por la primera revolución industrial van a iniciar un proceso de superación histórica del mercantilismo para entrar abiertamente en el proceso productivo capitalista industrial. Bueno, pero ¿cuál es el obstáculo? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué eso no es posible? Y no es posible mientras, como decía el mismo Rousseau, ¿no es cierto?, existe un Estado monárquico, exista un Estado donde el poder lo otorga la divinidad supraterrenal, donde la dinastía de los Luises, ¿no?, sean considerados sucedáneos de Dios y donde ese poder divino es incuestionable. Y en una sociedad organizada en tres estados generales, en tres, ¿no es cierto?, podríamos decir, modos sociales, en tres formas de organización social, donde, ¿no es cierto?, uno de los estados generales está compuesto por la aristocracia, la monarquía, ¿no?, fundamentalmente, un segundo estado general compuesto por, ¿no es cierto?, también sectores, perdón, pero de la nobleza, he dicho de la nobleza y la monarquía, un segundo sector compuesto por la aristocracia y sectores muy acomodados del clero, y el tercer estado compuesto, ¿no es cierto?, por la burguesía y las clases populares. Y en esos estados generales, que son los estados que dialogan con la monarquía absoluta, la monarquía de los Luises, de los reyes soles, como decían, acuérdense lo que decía Luis XIV, el Estado soy yo, y el poder, ese poder del Estado me lo ha dado Dios. No tengo que rendirle cuentas a nadie de ese poder porque ese poder es divino, ¿no? Bueno, ¿cuál era el obstáculo para que la burguesía pueda dar ese paso productivo? Es, ¿no es cierto?, precisamente la presencia de esas expresiones históricas totalmente retardatarias y concentradas alrededor del absolutismo monárquico. Y esa situación, en la medida que se agrava la crisis, se recrudecen en el plano de las detenciones, en el plano de las persecuciones, en el plano de la represión social, pero también se recrudecen en el orden de la miseria social, las privaciones, ¿no? Porque si alguien sufre las crisis o las privaciones, ¿no?, o las carencias económicas, no es precisamente los sectores parasitarios de la sociedad compuesto por el segundo y el tercer, y el segundo y el primer estado. Recae todo el dolor, toda la furia, todas, ¿no es cierto?, las privaciones, el hambre y la miseria en el tercer estado, donde la burguesía, siendo una clase totalmente próspera, no puede convivir y no tiene perspectiva si sigue presente y sigue instaurado un orden social retardatario que le impide ya no solo disponer del poder económico y productivo, sino de disponer del poder político. Entonces eso va a ir produciendo, junto con las atrocidades, vuelvo a repetir, que lleva adelante o que llevan adelante, ¿no?, los ejércitos al servicio del rey, donde hay una prisión horrorosa que se llama la Bastilla, donde, por ejemplo, ¿no es cierto?, es conocido, detenían a los opositores políticos y en muchos casos se los sometían a tormentos indescriptibles, como por ejemplo encerrarlos en jaulas de pájaros, colgarlos y dejarlos que se mueran literalmente, ¿no? La Bastilla estaba llena de jaulas con esqueletos, donde los pobres infelices que caían en manos, ¿no es cierto?, de los represores del rey morían de inanición y después sus huesos, como se decía en ese momento, se blanqueaban al sol. Era una manera, ¿no?, de establecer esto que se va a llamar el temor, ¿no?, el temor por frente a todo lo que implica la posibilidad de oponerse a ese orden social y político. Esto nos va a llevar al 14 de julio de 1789, donde el pueblo de París se levanta y, y elige precisamente como blanco esa cárcel horrorosa, esa cárcel que es el símbolo de la represión, de la tortura, el maltrato y la expoliación del pueblo francés. Además, porque todos sabemos que siempre la justicia funciona
¿no es cierto? Y el pago de impuestos funciona para los pobres, pero nunca funciona para los ricos. Y si no, pregúntenle, ¿no es cierto?, a la oligarquía entrerriana, a la oligarquía terrateniente entrerriana si paga sus impuestos y cómo se asusta tremendamente cuando en un pedacito de tierra van a poner un proyecto, ¿no es cierto?, de economía agrícola alternativa, que es el proyecto Artigas, y encima lo pone una mujer. Entonces reaccionan todos histéricamente porque ven, ¿no es cierto?, ni siquiera ven amenazado su patrimonio, ven un fantasma de lo que puede ser posible el fin de lo que es una era, que es un modo productivo fundado, ¿no es cierto?, en el latifundio y fundado en el parasitismo financiero de estas clases que se apropian, ¿no es cierto?, de la renta agraria y en vez de reinvertirla en el país, de reinvertirla en desarrollo industrial, de reinvertirla en la producción de infraestructura, rutas, ¿no?, navegación de los ríos, puertos, aeropuertos, etcétera, la fugan a paraísos fiscales evadiendo impuestos. Entonces, el fin de una clase parasitaria que se apropia indebidamente de una renta nacional que nos corresponde a todos para solamente fines exclusivamente privados. Bueno, cualquier fantasma que se agite hace que se produzca la histérica reacción que se ha producido contra esta pobre mujer que lo único que reclama es lo suyo, ¿no? Que lo único, pero por suerte todo esto también ha puesto al desnudo y vale, ¿no?, la de comparación, vale la analogía con lo que pasaba en Francia. La revolución también puso al desnudo, después de la toma de la Bastilla, del régimen de servidumbre que todavía existía en el campo, del régimen de servidumbre feudal que existía en los grandes latifundios, ¿no?, del interior de la sociedad rural francesa, ¿no?, de los sistemas de servidumbre y esclavitud a los cuales eran sometidos niños y mujeres, ¿no?, y cómo también vivían, en qué estado de miseria vivían los desarrapados de París, ¿no?, los sans-culottes, ¿no?, hombres y mujeres que vivían cotidianamente de lo que podían, ¿no es cierto?, vender o cosechar ese día y no tenían nada detrás del sol que los proteja. El día que no trabajaban no comían, el día que se enfermaban morían, no existían derechos, no existía, ¿no es cierto?, ningún tipo de contención social para una población que vivía en un estado absoluto, ¿no?, de intemperie, ¿no?, de abandono. Entonces, eso va a producir un estallido social muy fuerte, ya no solo en París, sino en las grandes ciudades de Francia. Un campesinado harto de vivir 10 siglos, 11 siglos de medievalidad, de explotación feudal, ¿no es cierto?, de embrutecimiento de sus vidas, de tributarle al amo no solo en dinero, sino también en especies, sino también, ¿no es cierto?, en trabajo, sino también en servirle como soldado de sus guerras privadas, ¿no?, y no ser dueño de sus vidas. Todo eso va a ir madurando en la sociedad francesa, se va a transformar en un caldo de ebullición incontenible y va a estallar, ¿no es cierto?, el 14 de julio de 1789, cuando se arrasa con la Bastilla. Si ustedes van a París, yo todavía no lo hice y no sé si alguna vez lo haré, pero amigos que tengo y gente que viajó dice, son por ahí medio, yo que no he ido y no me considero un ilustrado, sé que la Bastilla ya no existe, que la demolieron piedra por piedra y ahí edificaron lo que hoy se llama el campo de Marte, ¿no es cierto? Cualquier informado sabe eso, aunque, porque claro, porque yo conozco París por medio de la televisión, digamos, de la computadora, otro tiene la suerte de viajar, ¿no? Entonces le digo, ¿por qué vos no sabés que la Bastilla ya no existe? Existe el campo de Marte. Ah, dice, qué bárbaro, es decir, qué boludo. Vos, o sea, vos vas a un lugar sin saber cómo es ese lugar. Vos vas a una ciudad sin saber cómo es la ciudad esa. Entonces podés andar, ¿no es cierto?, en pelota y sin documento por cualquier parte y sin saber en qué mundo existís. Bueno, así está. Está bien que vaya a conocer, pero hay alguien que dice que uno conoce mejor si tiene algunos saberes previos sobre ese objeto de conocimiento. Podés ir, por ejemplo, a Versailles
¿no?, al Palacio de las Tullerías y descubrir, por ejemplo, por qué no tenían baño. Es decir, semejantes palacios no tenían baño. ¿Y por qué no tenían baño? Bueno, porque por eso los franceses inventaron los perfumes, ¿no? ¿Dónde se hacía la caca? En los pasillos. ¿Con qué se limpiaban? Con las cortinas, ¿no? Los palacios tenían una hediondera, dice, espectacular. Y además no se bañaban, ¿no? O sea, los nobles eran una manga de cochino. Y ustedes mismos saben que los franchutes, nada, como una cuestión de color, ¿no es cierto? Yo conozco, tengo varios amigos franceses, y uno olía de una manera muy, muy especial. Yo lo mandaba a bañarse cada vez que venía. Bueno, tienen un olor rancio, ¿no? Un perfume rancio, así, una especie de transpiración rancia, ¿no? De muchos días de no bañarse, y no me quiero imaginar cómo deben ser los calzoncillos de esas personas que lo deben usar hasta que la mancha de atrás la pasan para adelante, ¿verdad? Pero bueno, en fin. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablo de esto, hablo del parasitismo social de la nobleza. Era otra cosa que también indignaba, ¿no?, a todo este mundo que veía como todo un hato de parásitos sociales que ni siquiera eran, ¿no es cierto?, se bañaban, por así decirlo, gozaban de los privilegios, de la corte, de las influencias, ¿no?, de los beneficios del Estado francés, que excluía a las grandes mayorías sociales antes de 1789. Y esa revolución, ese estallido, para nosotros no vamos a hablar de todo ese proceso, porque ese proceso, aparte de que ustedes lo ven en historia social, no sé si le están cursando a la materia, ¿no?, nos llevaría un par de clases. Nosotros vamos a poner énfasis en ese proceso social, ¿no es cierto?, acentuando la visión en el campo, en los aspectos educativos, en los aspectos culturales y educativos. ¿Por qué? Porque la Revolución Francesa no solo es una revolución social y política, sino es una revolución económica, pero por sobre todo una revolución educativa. Implantó como uno de sus ejes fundamentales en el desarrollo y proceso de transformación de conciencia de la población, tomando como presupuesto la pedagogía social de la Ilustración como la educación cósmica, decía eso, tomando todos estos precedentes para diseñar a partir de 1891, cuando se convoca en la cancha de pelota de París la primera convención constituyente para sancionar la primera constitución, donde todavía la monarquía era monarquía constitucional, asiste incluso, ¿no?, el futuro decapitado Luis XIV, y es notificado de esa, ¿no es cierto?, celebración de esa convención constituyente, donde ya los tres estados no existen, solamente existe el tercer estado. El primer estado, la aristocracia y la nobleza, perdón, la monarquía y la nobleza, quedó afuera. Y el segundo estado, que es el clero y los sectores más acomodados de la sociedad, también quedó afuera. Lo que tiene como característica la primera asamblea constituyente, donde se sanciona la Constitución de 1791, si bien propone un régimen político fundado en una monarquía constitucional, no es menos cierto que su contenido como letra constitucional es muy interesante, sobre todo porque en esa Constitución por primera vez se denomina al nuevo modelo educativo naciente con la Revolución como el paradigma de la instrucción pública. O, como decían ellos, la instrucción pública para ciudadanos libres e iguales, donde el sujeto no está escindido del predicado. No puede haber instrucción pública si no hay ciudadanos libres e iguales. Ojo, el concepto de instrucción pública no es abstracto. Y lo formula, ¿no es cierto?, un noble con mucha sensibilidad social, un antiguo marqués, el marqués de Caritat, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos con su apodo revolucionario que se llama Condorcet, ¿no? Condorcet es el inspirador teórico de este concepto.
es el que escribe, ¿no?, en sus 5 memorias sobre la instrucción pública lo que significa este concepto y hacia dónde apunta y cuáles son los propósitos. ¿Y por qué habla de instrucción pública para ciudadanos libres e iguales? ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, yo les voy a leer brevemente, dice, ¿no? La instrucción pública tiene por tarea ayudar a todo ciudadano a deliberar consigo mismo y con los otros. La preocupación de lo verdadero inspira la preocupación explicativa de lo persuasivo. Es importante que se establezca una relación entre qué se debe enseñar, el cómo se debe enseñar y sobre qué sustentos normativos se debe dar el servicio de enseñar. Si lo traducimos a la actualidad, se trata de la relación entre lo epistemológico, lo didáctico y lo normativo del proceso educativo. Sigue diciendo, ¿no?, Condorcet, el horizonte ético-humanista de la instrucción pública se perfila entonces como la preocupación de que ésta se haga eco de la problemática de la concordia, universalizando los saberes, los derechos del hombre. Es preciso, desde la instrucción pública, aprender a ser buen ciudadano, pero también es necesario aprender en convertirse en un amigo de la humanidad entera sin renunciar al libre albedrío. Es decir, la instrucción pública propone en primer lugar otro concepto de moral autónoma, ya lo vamos a ver, no esencialmente individual, sino colectivo. Un concepto de moral más que autónoma le vamos a llamar, para diferenciarla de Rousseau, de moral laica, laicizada. Fíjense, ¿qué más dice? ¿No? ¿Cuál es el propósito? Dice, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son los 3 grandes aprendizajes complementarios y necesarios que debe plantearse, dice, la educación pública? 1. El aprendizaje de los saberes elementales en el seno de una historia general de la razón humana. Es la exigencia epistemológico-didáctica de la instrucción pública. Cada maestro debe dominar los saberes elementales para conocer el mundo e instruir a sus alumnos. 2. El aprendizaje de la ciudadanía ilustrada y de los derechos del hombre es ya no solo la instrucción pública, sino la instrucción cívica, indispensable para la revisión razonada de los enunciados jurídicos. 3. El aprendizaje del sentimiento de humanidad. Cada derecho se debe hacer explícito por el deber que le corresponde. Este aprendizaje se extrae del precedente colocándose por encima de él. Abre a cada alumno la universidad ética de la humanidad, presupuesta por la afirmación de la preeminencia de los derechos del hombre. Son las palabras de Condorcet, ¿no? Este es un extracto breve de una de sus memorias, ¿no?, de la primera memoria donde están los presupuestos teóricos de este modelo de la instrucción pública. Pero falta hacer una salvedad. ¿Por qué instrucción y no educación? Y ese es otro componente teórico esencial que nosotros tenemos que saber, porque si no utilizamos indistintamente términos que no significan lo mismo. Y acá es donde teóricamente, y yo no sé si ustedes tienen una materia que antes se llamaba Teoría de la Educación, y ahora creo que se llama Pedagogía 2, donde aprendían estos fundamentos. Y es, ¿no?, cómo el discurso educativo se compone por una esencia, ¿no?, por un corazón, que es la educación sistematizada o la instrucción. Pero ese corazón, esa especie de carozo del durazno, está recubierto, contextualizado y contenido
por todo un conjunto de saberes cósmicos, heterodoxos, no formales, incidentales, que es lo que concretamente se denomina educación. Lo digamos de otra manera, la educación forma, la instrucción capacita. La educación modela las relaciones sociales, los imaginarios, los sentidos comunes, mientras la instrucción proporciona saberes especializados, sistematizados, que ayudan y permiten la formación de lo que se llaman las especializaciones calificadas. Ambas interactúan, ambas se interpenetran, ambas tienen una relación dialéctica donde mutuamente se implican. Pero Condorcet, que era un tipo inteligente y que teóricamente era miembro de la Academia Francesa, era miembro, ¿no es cierto?, de la comunidad matemática, era un tipo muy bien formado, se daba cuenta de que no es lo mismo la educación o ese discurso educativo que debe transitar por dentro de las paredes de un sistema educativo formal, por dentro de los grados, por dentro de los cursos, por dentro de las aulas, por dentro de las instituciones específicamente creadas para difuminar, difundir, desarrollar y consolidar los procesos educativos formales, que esa otra educación que circula por la sociedad, por la cultura, por las relaciones parentales, por, ¿no es cierto?, nuestros sincretismos, creencias, visiones trascendentes y todo aquello que también nos educa. Entonces, ¿qué está en crisis y en tensión cuando Condorcet habla de instrucción pública? Esa denominación. ¿Qué es la instrucción pública? Uno podría decir el nacimiento de la formalización de los contenidos sistemáticos, de los saberes científicos, de los saberes fundamentados teóricamente y comprobados empíricamente, que adquieran la noción y el carácter de saberes científicos. Eso es lo que va a proveer la instrucción. Y esos saberes científicos se van a transformar en contenidos, en los saberes constituidos en, valga la redundancia, saberes susceptibles de ser enseñados, porque toda la ciencia, en un sentido totalmente ambiguo, no se puede enseñar. Fíjense, así como la matemática existe, y al chiquito yo le enseño con el bolillero o con los palitos a contar antes de aprender, ¿no? No es lo mismo que la aritmética. Y ahí es cuando entro a primer grado y me empiezan a enseñar qué son los números naturales, etcétera, 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 etcétera. Pero yo nunca aprendo, y ahí está la diferencia entre saberes y contenidos, entre saberes científicos y contenidos, nunca en la escuela se aprende todos los saberes. Por eso hay un proceso de transposición didáctica, y es la esencia de la didáctica. La didáctica no es la esencia de cómo enseño, de cómo doy la clasecita, esa es la reducción al absurdo de la didáctica. La didáctica es el proceso de transposición del conocimiento donde yo a un saber científico lo transformo en un contenido. Lo voy a decir de otra manera. Yo no le puedo enseñar toda la matemática al chiquito que está en sexto grado. Le tengo que enseñar matemática de sexto grado. Por lo tanto, a ese saber científico ilimitado, gigante, que es la matemática, la tengo que transformar haciéndole un proceso, ¿no es cierto?, de adecuación, un proceso de transformación, un proceso de reducción, de recorte y adecuación. Tengo que transformarla en matemática de sexto grado, donde además tenga presente las condiciones intelectuales, las condiciones sociales, las condiciones de crecimiento físico y de desarrollo, ¿no?, tanto biológico como intelectual del niño. Y ese es el otro tema que va a ser fundamental en la noción de instrucción pública, los saberes gradualizados.
Fíjense lo que es Condorcet, ¿no? Es una cosa sumamente interesante. Condorcet, además, como les decía, no es un tipo, digamos, recién llegado a esto. Todos sabemos que es un marqués, ¿no? Nicolás de Caritat, Nicolás de la Caridad sería el apellido. Se llama Mario Juan Antonio Nicolás de la Caridad. Marie Jean Antoine Nicolás de Caritat. No, imagínate si la mamá lo tiene que llamar adentro o si lo está por morder un perro. Vení, Marie Jean Antoine Nicolás, eso ya se lo comió el perro, ¿no? Entonces le pusieron Condorcet. Es cuando vos te llamas, ¿no es cierto? Julia, Ramón, Alberta, Rosales, de la Cuesta Alta, y si te tienen que llamar todo eso, el tipo que te llama queda exhausto y al borde del infarto porque no puede respirar. Entonces en la casa le dicen Cuca. Lo han visto. Tiene un nombre gigante, pero le dicen el apodo. Vení, Yeye. Le dice, ¿cómo te llamas? No, yo me llamo, ¿no? Como las novelas mexicanas. Juana Antonia de Los Ángeles, ¿no? Rosalía, de la Cuesta Alta, y subiría y bajaría si no me cansaría, qué sé yo. Bueno, pero ¿cómo te dicen en la casa? No, me dicen Yeye, dice, porque las dos veces que mi mamá me quiere llamar adentro, casi muere de un infarto. Bueno, Nicolás era igual, Marie, Jean, Antoine, Nicolás de Caretá. Entonces, ¿cómo le pusieron para que abreviemos? El Marqués de Condorcet. Científico, filósofo, académico y político. Estudió con los jesuitas, pero ingresó a la Academia Nacional de Ciencias como especialista en matemática. Tuvo grandes amigos como Turgot, Helvetius, Voltaire y D'Alembert, y se encargó, ¿no es cierto?, de ser unos miembros, fue incluido entre los miembros más ilustres de la enciclopedia. Y en 1791, cuando se produce, ya 2 años después de la Revolución Francesa, cuando se elige la Convención Nacional Constituyente, que va a redactar la primera constitución burguesa, esta a la cual hacía referencia recién, y que va a sesionar en la cancha de pelota de París, él es elegido diputado por París a la Asamblea Legislativa Nacional y presenta en esa asamblea su proyecto de instrucción pública. Por eso decimos, en el primer lugar donde se conoce, se habla, se escucha esta doble, ¿no?, construcción, este doble constructo teórico, instrucción pública, es en la cancha de pelota de París. Pero también ha sido incluido en el texto, ¿no?, también va a ser incluido en el texto de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En 1791, un año más tarde, es designado miembro del Comité de Instrucción Pública y le encaran que redacte el proyecto de organización de la educación nacional, al mismo tiempo que se redacta el proyecto de constitución republicana. Escribió muchas cosas, ensayos sobre el cálculo integral, vida de Turgot, las ecuaciones diferenciales, ensayos sobre la aplicación del análisis a las decisiones tomadas por la pluralidad de voces, vida de Voltaire, sobre la admisión de las mujeres en el derecho de la ciudadanía, esbozo para un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano, y obviamente sus 5 memorias sobre la instrucción pública, no publicado en 1790. En ella afirmaba: la sociedad debe al pueblo una instrucción pública como medio de hacer real la igualdad de los derechos, para disminuir la desigualdad que nace de la diferencia de los sentimientos morales, para aumentar en la sociedad la masa de luces útiles, que ponga a todos los hombres nacidos con ingenio en condiciones de desarrollarlo, que prepare a las generaciones nuevas con la cultura de las generaciones que las preceden, para ser capaces a los ciudadanos de desempeñar funciones públicas a fin de que éstas se conviertan en una profesión, para que la división de los oficios y las profesiones no conduzcan al pueblo a la estupidez, para disminuir la vanidad y la ambición. Entonces, nosotros tenemos en
en Condorcet, un tipo realmente, un intelectual muy interesante que va a tener problemas políticos a su vez, porque él es un moderado, él no pertenece al partido de la montaña, que es el partido, ¿no es cierto?, de los jacobinos, los tipos muy duros, los tipos que llevan adelante los enfrentamientos más duros con la monarquía y el absolutismo. Acuérdense que los jacobinos son los revolucionarios como Marat, como Robespierre, ¿no?, como todos aquellos que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, e incluso los jacobinos son aquellos que quieren hacer trascender esta revolución burguesa para transformarla en una revolución social con tintes proletarios, ¿no? No hay que olvidarse. Marat Sade, ¿no? No hay que olvidarse de los grandes revolucionarios que plantean que había que trascender los límites de esta revolución burguesa, y eso le da mucho miedo no solo al partido de la Fronda, a la cual pertenece Condorcet, sino a todos los sectores de la burguesía moderada que obviamente aprobaron con todas las letras la Revolución Francesa, pero que tenían fuertes recelos a que esa revolución se transforme en una revolución campesina o en una revolución social que los arrase a ellos mismos. Esto ya todos sabemos va a terminar cuando se inicia la ola termidoriana de la Revolución Francesa en 1793, y Maximiliano Robespierre, ¿no es cierto?, va a rodar su cabeza, va a rodar igual que los 17.000, ¿no?, guillotinados, ¿no?, que se produjeron entre 1792 y 1793, desde que él encabeza, ¿no?, el Comité de Salvación Pública y somete al terror y a la represión más dura a todos aquellos que dudaban o conspiraban contra la Revolución Francesa. Yo no voy a abrir juicio sobre esto, más allá de la brutalidad, ¿no?, y del invento de Guillotin, Henrique Guillotin, que inventó esta máquina, ¿no es cierto?, apta para cortarle la cabeza de modo muy rápido, ¿no?, a la gente. Y en la antigua plaza, ¿no?, en el actual Campo de Marte, en los antiguos patios de la Bastilla y en el predio eso que está en las afueras de la Bastilla, ¿no es cierto?, Edith Hobsbawm y sobre todo Ricardo Soboul se escribe que es uno de los cronistas de la Revolución Francesa, como cuentan que se amontonaban las costras de sangre de los decapitados en la plaza y que nadie limpiaba y que las moscas se comían, ¿no? Y eso era para amedrentamiento, ¿no? Mostrar la sangre implica imponer una concepción de terror, lo cual también es cierto y no hay que dudarlo. Robespierre, como máximo guardián de la revolución, sabía de que había muchos conspiradores, no solo franceses, sino extranjeros, que atentaban y procuraban derrotar a este movimiento, empezando por la emperatriz Josefina, esposa de Luis XIV, que va a ser una de las que va a visitar el cadalso tempranamente y le van a cortar el cogotito de pájaro que tenía, ¿no es cierto?, y se va a transformar en la princesa sin cabeza, como decían en ese tiempo, ¿no es cierto?, la burla popular. Antes no la tenía, dice, ahora tampoco la tiene, como diciendo, antes era tonta y ahora ya es tonta, pero en todo el sentido de la palabra. Entonces, ¿por qué la pregunta? Ahí está la otra pregunta. La Revolución Francesa necesita de la educación. Volvamos a Condorcet. Dice, concibe una instrucción mixta, porque ambos sexos tienen derecho a la instrucción pública para que las mujeres puedan vigilar la educación de sus hijos, y porque su falta de instrucción introducirá en las familias una desigualdad contraria a su felicidad. Ella, no hay que olvidarse, que Condorcet le dedica bastante al tema de la educación de la mujer, ella contribuirá a la realización del progreso indefinido. Acá aparece por primera vez este término que es muy positivista, es muy de la cultura burguesa, el concepto de progreso indefinido, desde las estructuras productivas, científicas, técnicas, sociales, jurídicas y hasta la perfectibilidad del hombre. Estoy citándolo
a Condorcet y su libro 5 memorias sobre la instrucción pública. No vayan a creer que tengo memoria de elefante. Que la pandemia me esté llevando a tener una silueta de elefante, eso es otra cosa, pero de ahí a que tenga memoria de elefante me falta un cacho, ¿no? Últimamente ya me he puesto a hacer gimnasia porque estoy viendo una protuberancia ahí que se me está formando, ¿no? Un salvavidas que se me está formando, que ya que no puedo salir a correr, voy a dejar de comer y estoy subiendo y bajando 10 veces la escalera de mi casa todos los días, ¿no? Así que bueno, espero cuando termine las clases de tener de nuevo una cintura avispa, dudo, ¿no? Pero porque los sándwiches milanes a la noche son espectaculares, dudo, pero me... Dice, en cuanto a la enseñanza de la mujer, es también fundamental considerarla porque esto la libera. Esto ya, qué genial, esto lo repite Gorriti, ¿no? Esto lo repite Gorriti en 1838 en el norte, ¿no? En el noroeste argentino, en Salta. Dice, esto le impedirá atarse y depender del hombre. Qué genial. Está muy bueno eso, ¿no? Está muy bueno este Condorcet. En cuanto a la enseñanza de la ciencia, decía que esta no debe ser reservada solo a los sabios, sino a los jóvenes y a todos los individuos por igual. Propone una instrucción moral en los diferentes niveles educativos, desde la escuela primaria hasta la Sociedad Nacional de la Ciencia y de las Artes. La educación moral, fíjense esto que hablábamos recién, de la diferencia de la instrucción pública, es una tarea inacabada y que no solo corresponde a la escuela, sino a la familia. Debe trascender la mera instrucción, dice, evitando la enseñanza de cualquier dogma o doctrina político-religiosa, puesto que una educación moral verdadera debe rechazar la enseñanza de cualquier culto. Entonces, Condorcet es un tipo muy interesante y tiene un libro muy lindo que se llama Reflexiones sobre la esclavitud de los negros, donde él además toma posición contra el colonialismo. O sea, es un tipo interesante. El niño debe formarse en dos tipos de aprendizaje. Conocimientos elementales, y uno diría hoy la dimensión epistemológica didáctica del saber escolar. B, cívicos, sobre la ciudadanía y los derechos, y C, éticos, sobre la humanidad. ¿Qué más dice? La familia era la clave en el proceso formativo. Los padres debían ser instruidos para que su ignorancia y sus prejuicios no degraden a la humanidad y puedan dirigir los hábitos de sus hijos hacia la felicidad, la sabiduría y la virtud. Entonces, estoy haciendo un compendio, estoy haciendo una especie de síntesis globalizada. Todo esto está, chicos, no se hagan problemas ustedes, todo esto está en la bibliografía. Hay un texto que habla específicamente, el primer texto que habla sobre las revoluciones burguesas y la instrucción pública, nos lleva incluso a un concepto, ¿no?, de instrucción pública, ¿no? Dice, ¿y qué es la instrucción pública? Fue el acontecimiento, ¿no?, fundador de las formas contemporáneas de educación a partir de la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Por eso hablábamos nosotros de instrucción pública para ciudadanos libres e iguales. Rasgos centrales fueron la separación de la Iglesia y el Estado, la primacía de la razón sobre la fe. Y estos dos principios condujeron necesariamente a cancelar el ejercicio por parte de la Iglesia de su injerencia en materia de educación de masas y a relegarle al nuevo Estado la oferta de una educación universal y que ésta debería ser laica y basada en el razonamiento y en los resultados de la ciencia. ¿Y qué debía ofrecer esa instrucción pública?
Dice, la educación pública tiene por meta hacer que el niño pase de la sensación a la idea y dar a conocer los progresos de la ciencia para que de este modo pueda asegurar tanto su perduración como el examen crítico e ilustrado de las leyes. Tal es el precio que el individuo debe asumir, según Condorcet, para dejar de ser ignorante y convertirse en un sujeto de derecho libre e instruido. Los objetivos del programa que debe seguir la instrucción pública, según Condorcet, era a. Ofrecer a todos los individuos de la especie humana los medios de proveer sus necesidades, de asegurar su bienestar, de conocer y ejercer sus derechos, de comprender y cumplir sus deberes. B. Asegurar a cada uno la facilidad de perfeccionar su industria, de capacitarse para las funciones sociales a las que ha de ser llamado, de desarrollar toda extensión de las aptitudes que ha recibido de la naturaleza y establecer de este modo entre los ciudadanos una igualdad de hecho y dar realidad a la igualdad política reconocida por la ley. Tal debe ser la finalidad de una instrucción pública nacional que desde el punto de vista constituye al poder público en un deber de justicia. Por último dice, la instrucción debe ser universal, es decir, extenderse a todos los ciudadanos sin distinción de sexo. Deben repartirse con toda igualdad los límites necesarios de los gastos, la distribución de los hombres en el territorio y el tiempo más o menos que debe durar en los niños su consagración. Bueno, estamos viendo estos preceptos de la instrucción pública. De más está decir que su propuesta, ya la saben ustedes, se va a transformar en ese modelo de instrucción pública que hemos tomado nosotros, que tomó el roquismo en la Argentina en 1884 y es la de crear y organizar un subsistema social específico y destinado epistemológicamente a la distribución y a la disposición del conocimiento para que el ciudadano pueda apropiarse del mismo. Lo voy a decir en criollo. La escuela es el único lugar donde se enseñan en la sociedad los saberes formalizados, del mismo modo que lo es el colegio y la universidad. Nosotros aprendemos cualquier otra verdura afuera, pero se supone que cuando vamos a la escuela aprendemos esos saberes, que no solo son científicos, que no solo tienen un fuerte cuerpo epistemológico, sino que se transforma en saberes formalizados porque hay un método que los implanta y hay un objetivo que se debe cubrir y hay un proceso de capacitación, profesionalización y adquisición de cualidades que lo determina al sujeto o que determina en el sujeto su transformación como persona. Dejar de ser un analfabeto para transformarnos, y voy a utilizar un término de la tecnología educativa desarrollista que no me gusta, pero viene al caso, en un recurso humano calificado y especializado. Entonces, ese tema de la instrucción pública es fundamental que nosotros lo entendamos y es fundamental cómo nosotros lo hemos tomado. ¿No? ¿Por qué el roquismo adopta para las latitudes argentinas tomar el modelo napoleónico de la educación? Porque el paradigma de la instrucción pública, luego de la ola termidoriana de la Revolución Francesa y que son ejecutados los jacobinos, luego de que la república se transforma en imperio y luego de que ese imperio, ¿no?, lo transforma a Napoleón Bonaparte en su primer emperador, luego de eso, en el año 1804, se inscribe en los códigos del derecho civil, que se llaman los códigos napoleónicos, este modelo de educación. Por eso se le llama, ¿no?, el modelo napoleónico de la instrucción pública. Quedan instituidos en el derecho positivo francés y en los códigos napoleónicos de 1804 que esta va a ser la forma educativa que adopta la nación francesa como forma de educación oficial única y excluyente, estatal, gratuita, abierta,
irrestricta, mixta y laica. Y, Profe, sí, entonces se establece un plan civilizador en donde se tiene que llevar a cabo este ideal de progreso. el proceso civilizador no solo lo encarna la instrucción pública, el proceso civilizador lo remata la instrucción pública al formar y capacitar en especializaciones y profesiones los recursos humanos de la sociedad. Pero ya lo lleva adelante y ya lo implanta como forma de educación cósmica todo lo que nosotros hemos visto cuando hemos hablado de la pedagogía social de la ilustración. El proceso es doble y los niveles del sistema educativo que existen apuntan a la formación porque hay una equivalencia entre los niveles del sistema educativo y las diferencias sociales. La primera educación o el primer nivel de ese sistema, que es la educación popular, escolar, elemental, también se llama educación común, se supone que está destinado a las masas populares, ¿no? La educación media o la llamada educación secundaria, en el tiempo en que se desarrolla el modelo de la instrucción pública en París, estaba destinado a las capas intermedias, a eso que nosotros hoy vulgarmente llamamos la clase media. Y obviamente que la educación universitaria, en ese tiempo histórico, si bien a la monarquía ya le han cortado el cogote y a la monarquía la han despojado de muchos de sus bienes, no es menos cierto que hay toda una aristocracia que se fusiona con la burguesía, no es menos cierto que la burguesía progrese y se enriquece, y entonces el nivel superior, la universidad y la academia, que es el cuarto nivel que nosotros no tenemos y los franceses sí tienen, va a ser destinado a los sectores sociales más acomodados, con un nivel de ingresos muy alto en la sociedad. Más allá de que en el concepto esencial estos espacios son abiertos y gratuitos, ¿no? Pero todos sabemos que por más que la escuela sea abierta y gratuita, no todos los padres podemos mandar en igualdad de condiciones a nuestros hijos a la escuela. Entonces, esa también es una cuestión que la tenemos que tener presente y que apuntan a estos dos conceptos que hemos dicho, a la idea de noción de progreso indefinido, por un lado, y a lo otro, que es, ¿no es cierto?, el desarrollo de un capitalismo industrial, porque tampoco vamos a ser nosotros inocentes y tampoco vamos a hacer un discurso lavado, ¿no es cierto?, y despojado de criticidad. La noción de instrucción pública es el reflejo de una revolución burguesa, de una revolución capitalista y de una revolución que transforma esa sociedad feudal, esa sociedad monárquica, esa sociedad, ¿no es cierto?, fuertemente todavía atrasada y atravesada por lazos de servidumbre, en una sociedad capitalista e industrial, donde la clase fundamental, la clase activa, la clase privilegiada, ya no va a ser más ni el primer estado ni el segundo estado, sino, curiosamente, ese tercer estado que es la burguesía. Esa educación burguesa, lo digamos de otra manera, si bien desde el discurso propala la noción de igualdad, desde su consigna habla de libertad, igualdad, fraternidad y seguridad, ¿no?, las cuatro banderas de la Revolución Francesa, de la cual la seguridad nunca se la nombra, no sabemos por qué, cuando una de las primeras cosas que debe proveer un Estado es la seguridad de sus habitantes, o al menos garantizarla, ¿cierto? La noción de igualdad, la noción de fraternidad, sí, está todo bien. Pero no sabemos, todos sabemos que en las relaciones sociales de producción de clase y en las relaciones sociales de producción atravesadas por la plusvalía y por la explotación del hombre por el hombre, bueno, la noción de igualdad es una noción totalmente relativa. Lo mismo que la noción de fraternidad. Sin embargo, como discurso vale. Como discurso representa una innovación pedagógica muy importante, no solo pedagógica, sino política, pero hay algo más, se transforma en algo popular. Las revoluciones burguesas, nosotros hemos dicho, va a ser escenario donde nuevas formas de participación aparecen, donde nuevos sujetos sociales aparecen.
no solo la burguesía aparece, aparece su negación histórica y su negación dialéctica, el proletariado. Aparecen los niños que trabajan en la fábrica, aparecen las mujeres. Entonces hay que legislar, hay que implantar procesos educativos, hay que desarrollar las nociones que el Estado burgués va a llevar adelante a partir de su construcción como república en cuanto a los poderes y sistemas de representación, para que todo eso sirva como elemento de contención política, social, a ese nuevo mundo que se inserta en el desarrollo productivo, a ese nuevo ejército de hombres y mujeres que, convocados por el desarrollo capitalista, van a producir fuertes fenómenos de urbanización, de migración, y a los cuales hay que igualarlos porque son profundamente heterogéneos. Entonces, la función social de todo este proceso tampoco es una cuestión romántica, sí, vamos a educar a todos. La idea es el disciplinamiento. Y ya lo hemos dicho. ¿En qué se diferencia con Rousseau? Mientras pones el énfasis ¿Profe? en las personas, ya termino, esto pone el énfasis en las masas populares, ¿no? En los sujetos sociales, en ese sujeto abstracto que es el ciudadano y que representa a todos aquellos que habitan las concentraciones urbanas, no importando su condición, sus profesiones, etcétera, etcétera. Sí, ¿qué querías decir? ¿Siguen vigente esta idea Y por supuesto, o se modificaron? no, sigue vigente y Acá. nosotros en la Argentina la defendemos, porque una cosa es el liberalismo político de las revoluciones burguesas del siglo XVIII y otra cosa es el neoliberalismo y el neoconservadurismo de aquello que representan las revoluciones y la implantación de las economías de mercado en el siglo XXI, que ya no proponen que la educación pública, como lo establece la primera Constitución de 1793, sea un derecho inalienable, sea un derecho impostergable y un derecho, ¿no es cierto?, único para todos los habitantes de, en ese caso, la sociedad francesa. Hoy todos sabemos que se apunta fuertemente a considerarla un espacio privado, un espacio que en la economía de mercado se compra y se vende, una mercancía a la que acceden los que pueden pagarla. Incluso hoy está en debate, fuertemente en debate, los yanquis están debatiendo mucho la pedagogía de los yanquis. El otro día lo escuché el de las papas fritas, ¿cómo se llama este de las papas fritas? Podkiewicz. Lo escuché a Podkiewicz hablar de cómo, ¿no?, en la misma sintonía que habla el New York Times, la educación futura de los negros, latinos y todo lo que hemos hablado va a ser la educación no presencial. La baratura en tu casa de comprarte un programa de computación y educarte vos mismo, ¿no?, a partir de una gestión puramente individual. Sos el gestor, quedás librado a tu propia suerte. Si no tenés para pagar la luz, cagate. Así dice, si no se te rompe un cable de la computadora, cagate. Vos proponés tus modos de producción, tu energía, tu casa, tus muebles, todo lo ponés. Entonces, así como hace 200 años, 300 años, generó un proceso de disciplinamiento social fundado en el orden del desarrollo capitalista industrial, 200 años después estas cuestiones han cambiado y hoy nosotros defendemos la instrucción pública porque es un derecho, no olvidándonos que es una forma de disciplinamiento, pero al mismo tiempo generó fuertes procesos de inclusión que son muy significativos y que son importantes y rescatables. No sé si contesto a tu pregunta. Sí, gracias, profe. Bueno, yo... Profesor, estoy pensando también en lo que es la instrucción pública y lo que es el proceso también de alfabetización, porque en ese momento grandes masas de la población eran analfabetas. Es que, bueno, el salto cualitativo de un campesino, ¿no es cierto?, a un obrero industrial, estaba mediado por la alfabetización. A ver, lo pongamos al ejemplo, ya que lo trajiste, en nuestra Argentina. ¿Cómo se pasa de una economía colonial, ¿no?,
de una economía basada en lo que se llamó la hacienda, la encomienda y el desarrollo extractivo de la minería colonial. ¿Cómo se pasa? De la hacienda a la encomienda, y acá se llamó el ciclo del azúcar, porque no teníamos oro y plata en el noroeste, del primer ciclo del azúcar a una economía industrializada, a una economía exportadora, no como fue no industrializada, agroexportadora, como fue la economía, ¿no?, del roquismo. ¿Cómo se pasa? Porque la escuela. ¿Por qué cree que el roquismo adopta el modelo de la instrucción pública? Porque así como pasó en Francia, había que alfabetizar, dotar de saberes básicos, ¿no?, sumar, restar, dividir, multiplicar, alfabetizarlo, saber leer y escribir, la lectoescritura, implantarle las nociones del ciudadano, esto es la ética y la moral burguesa, la ética liberal, y, ¿no es cierto?, que se cuida el cuerpo, implantarle las nociones de higienismo, lo que hizo la escuela. Ese salto cualitativo en un obrero que antes era analfabeto, en un campesino analfabeto, le va a permitirse a ese obrero, ¿no?, a ese obrero que antes era un gaucho, que enlazaba, pialaba, tomaba, pero era analfabeto, en un tipo alfabetizado, capaz de contar la semilla, ¿no?, contar la siembra, calcular los ciclos, ¿no?, de evolución, la preparación de la tierra, la proporción de los abonos. No se hubiera dado nunca el salto cualitativo de una economía colonial a una economía agroexportadora si no hubiera estado mediado por la escuela y por la capacitación de las masas, la capacitación básica, ¿no? Porque por eso era obligatorio el nivel primario. Ahora vos fijate, y esto era en todo. ¿Qué cuentan los campesinos españoles? Y eran analfabetos, venían con una mano atrás y otra adelante. Y los italianos iguales, no tenían ni para limpiarse los calzoncillos. Y ahora vos ves gente blanca, ves gente gringa, ¿no?, en las zonas de la Pampa Gringa, Santa Fe, Córdoba, que odian y repudian a los negros, que odian y repudian a los latinoamericanos, que se sienten superiores, son unos muertos de hambre. Sarmiento lo dice, fue la basura inmunda de la inmigración. Los alfabetizamos y les matamos el hambre acá. Llegaban con una mano atrás y otra adelante, no sabían sembrar. Se sirvieron del campesino criollo para aprender así. Eso lo dice Vialet Macete, su informe sobre el estado de las clases obreras en la Argentina. Y ahora se sienten como una raza superior, como tipos distintos. Yo tengo amigos... como los que están apoyando a Echeverri en la provincia de Entre Ríos, lo que han dicho de los campesinos. Entre otras cosas. Eso es negar tus raíces. Yo conozco gente, ¿no?, que venida de España, y ellos contaban el hambre secular que traían, de comerle hasta la cresta a las gallinas, de hervir las patas de las gallinas, de hacer sopa, porque si no, se morían literalmente de hambre. No vinieron los inmigrantes que esperaba Sarmiento y Alberdi, chico. A Sarmiento y Alberdi esperaba ingleses, franceses, burgueses, intelectuales. ¿Qué vino? Lo que el mismo Sarmiento dice de manera brutal en su libro, ¿no?, cuando dice que llegaron, ¿no?, turcos cabeza atada, ¿no?, italianos pata sucia, ¿no?, turcos cabeza atada. Sarmiento es terrible. Sarmiento dice las cosas más atroces que uno puede imaginar. Gringos, dice polichinela, Gil Blases, ¿no?, está utilizando términos de ellos, que nunca se bañaban. Todo eso. Dice, y encontré, dice él, en el libro, a los parientes de mi madre, Paula Albarracín, a mis abuelos, los encontré, dice, al borde del osario de la basura inmunda de la inmigración. Son palabras de Sarmiento. Eso dice Sarmiento. Lo dice con el odio que él tiene porque no vinieron los ingleses y franceses o alemanes que él amaba de la Europa burguesa, y vinieron de Europa todas las clases populares, todo ese campesinado que se moría de hambre, todos los albañiles italianos, ¿no?, todos los labriegos portugueses, todos los campesinos españoles que, vuelvo a repetir, se venían acá porque literalmente se morían de hambre. Y Sarmiento, ¿qué le decía? Cuando Alberdi dice que
que gobernar es poblar, él, como tenía un odio visceral hacia Alberdi, se pelearon allá en 1854, ya en su famosa 101 cartas, se pelearon, le dice, ¿qué hablas? Le dice, de que gobernar es poblar. Poblar la pampa de toda esa manga de ignorante no es nada. Y bueno, y Sarmiento se le sale la cadena y sigue hablando cosas terribles de la inmigración. ¿No? Así que en Francia, como en la Argentina, el modelo de la instrucción pública, los procesos de alfabetización sirvieron para crear procesos de cualificación social y de que esos sectores sociales tengan condiciones mínimas, saberes mínimos, acreditaciones mínimas para incorporarse a un nuevo modelo productivo. Esa es la esencia. Y por eso la Argentina es un país distinto. Es el país más altamente alfabetizado de América Latina. Y uno de los más altamente alfabetizados del mundo, porque hasta acá la Argentina tuvo un pico en el año 1949 en que tenía un 97% de población alfabetizada y hoy está, después de todo lo que nos pasó desde los 90 hasta acá, ¿no es cierto?, está en el 87, 88% de población alfabetizada, con un importe, lo dice el censo de educación del 2010, con un importante sector de sectores sociales con analfabetismo funcional. Es decir, aprendieron a leer y escribir y la no práctica de esa destreza, de esa habilidad, los llevó de nuevo a volver a ser analfabetos. Aún así, la Argentina es uno de los países más altamente alfabetizados del mundo. Bueno, no sé, Susi, Liz, si tienen algo para agregar, si... Una consulta. Manuel, ¿sí? ¿Quién habla? Sobre la clase de consulta. Ah, sí. Los horarios o si se están haciendo. Yo eso lo dejo que lo digan las profesoras y Emanuel. Yo tengo entendido de que quizás los días, las semanas en que hubo exámenes, eso no se llevó a cabo. Pero si hace falta alguna clase de consulta, la podemos acordar. ¿Usted se refiere al práctico, al trabajo práctico? ¿Tiene dudas sobre el trabajo práctico? Sí, tengo dudas. Y quisiera preguntar si es que puedo preguntar sobre temas anteriores. Bien, ¿podés hacer tu pregunta a través del Face o a través del correo electrónico para que te atendamos? ¿O preferís hacerlo en una clase que acordemos? A ver qué decía Manuel Bo. Yo le iba a decir, perdón, que tienen que mandar el correo para que se pueda acordar el horario y demás, para que nosotros acordemos una clase así sincrónica, ¿bien? Por ahí a las dudas se las responde, pero si necesitan que charlemos y demás, tienen que mandar un mail para que nosotros mandemos el link para un encuentro sincrónico como este, ¿bien? Por eso, pero tienen que mandar ustedes el correo pidiendo la consulta y nosotros contestamos diciendo, bueno, te esperamos el martes o nos encontramos el martes a las 10 de la mañana y este es el link, ¿bien? Claro, claro. Gracias. Ahí están, disculpa Mauro, para también revisen lo que publicamos en Facebook, porque esa información la publicamos en todos los canales de comunicación, entonces revisen eso para que ustedes estén seguros y no tengan que esperar a la clase para hacer esas consultas. Ahí está la imagen, la profesora, para reiterarlo, la profesora la profesora Jaime, perdón, de los lunes de 9 a 12, coordinar con ella a través de su correo personal el horario de consulta. Los días martes está la profesora Barros, también en el mismo horario, de 9 a 12, y también coordinar con cada uno de nosotros el horario de consulta. Y yo estoy los días viernes, también de 9 a 12. Pero sí es importante, porque no son horarios de consulta fijo, digamos, no es que nosotros permanecemos en un Meet abierto durante 3 horas, sino que es importante que lo acuerden previamente con nosotros para que sepamos y para que las esperemos. Eso. Emanuel, ¿podés compartirlo podés compartir el cartelito ese, lo podés compartir ahora en la pantalla para que lo vean? Sí,
ya lo comparto. A ver. Esperen un segundo. Que te meten en un aprieto informático. Yo creo que yo no sé compartir un carajo, entonces por eso le digo que comparto. No, ya lo comparto, ya lo comparto, no hay problema. De todas maneras, si en algún momento, en mi caso, no sé, por el resto de los profes, el día martes no pueden por X motivo y buscamos un lunes a la siestita, no habría problema. Lo importante es que ustedes manden el correo para comunicarse con nosotros, ¿bien? Esos son los horarios que nosotros estamos disponibles para la cátedra. Pero por una eventualidad, bueno, buscamos algún horario alternativo, ¿bien? Gracias, profe. Me cortó la comunicación, tuve un pequeño, parece que la computadora esta, la electricidad esta anda como yo nomás. Bueno, sí, ¿qué decía Susi vos? Perdón, discúlpame, no te podía escuchar por este corte. Lo que les decía es que, bueno, hay que, si en algún momento, por alguna eventualidad, los lunes o los martes no se puede, porque tal vez asumen algún, qué sé yo, no sé, por alguna cuestión, turnos médicos, no sé, y buscar un horario alternativo. Lo importante es que se comuniquen los chicos con vía mail, así podemos decir, como dice Manuel, no vamos a estar desde las 9 abiertos, sino buscar el horario. Ahí está este joven, lo que pusimos en el Facebook ya hace 2 semanas, ¿no? Sí, hace 2 semanas. Sí, tiene bastante tiempo esta publicación, por eso, 7 de octubre. Sí, bueno, el 7 de octubre, principio del mes. Entonces, como dice Manuel, llamen, pregunten, consulten, para que acordemos, porque no es que son cosas fijas, sino que en función, como se dice hoy, de la clientela, se lo abre al espacio, ¿no? Bien, y aunque sea una persona, no importa, lo abrimos al espacio. Bueno, listo, Manuel. Listo. ¿Qué otra cosa? ¿Alguna otra pregunta? Este libro que encontré, no sé si se está viendo ahí, el año pasado, pero es de Condorcet. Justo estoy trabajando con el seminario. ¿A dónde lo has encontrado ese libro? ¿Lo buscaba en una mesa de una librería, sí, de casualidad. ¿Pero a Pero dónde? tiene en Buenos Aires, pero tiene el texto. Claro, sí, ese libro yo lo busco un montón y no lo he podido encontrar. Sí, yo lo encontré muy de casualidad. 5 memorias que me lo cobraron en euros, el griego me lo cobró en euros, y yo lo recontraputé al griego porque me cobró en euros, y seguramente a valores de hoy costaría, no sé, 3.000 mangos, ¿no? 3.500 mangos. El otro día he ido a averiguar antes que nos aislemos, en unos días que me podía salir, me dice, ¿sabés a cuánto está 5 memorias? Calcula, claro, porque es una edición francesa, la única que él tiene. Cuesta 8.500 mangos. Yo quería, me dice, ¿qué te calenta? Dice, si acá hay libros de psicoanálisis que cuestan 6 lucas. Bueno, le digo, pero eso es para los locos, para los que tienen guita. Yo, en cambio, soy cuerdo. Creo. ¿No? Pero no podía creer lo que me estaba diciendo. Y le digo, ¿por qué es tan caro? Dice, porque son ediciones francesas y son ediciones españolas. Entonces, dice, están cotizadas en euros. Así que miren ustedes lo que cuesta un libro. Sí. Y es que acá en el texto, en una de las cartas que escribe ese ciudadano de New Hampshire, que le escribe Condorcet, cómo hay las marcas del liberalismo político en realidad, porque estamos hablando de un liberalismo que no es el liberalismo económico, sino que tiene otras interpretaciones sobre lo social y sobre el Estado en lo social dentro del Estado. Y siendo Condorcet una de esas figuras que discute ahí en la Asamblea Nacional Francesa estas cuestiones de cómo se vincula el Estado con sus ciudadanos a partir de un rechazo absoluto
precisamente al absolutismo. Entonces está bueno cómo va trabajando y hilando los conceptos en un lenguaje que es arcaico para nosotros, pero que de algún modo esas palabras, esas ideas como libertad, igualdad, fraternidad, no escapan de ese léxico de época que de algún modo atravesaba desde Robespierre hasta los más moderados, como en este caso Condorcet, que su condición de marqués le permite de algún modo estar donde está sentado y no mirarla desde afuera, digamos, porque eso era algo de las características elementales. Y cómo también el liberalismo ha ido cambiando, porque nosotros tenemos como ese reflejo del liberalismo, que lo vemos en política educativa sobre todo, pero cómo el liberalismo ha ido transformándose en su interior y hoy lo que se reconoce como liberal está muy lejos de ser lo que en el siglo XVIII podía significar el liberalismo, como este canto a la libertad contra la opresión de las élites nacionales, sobre todo de cada uno de los países, y hoy no. Digamos. Bueno, se están retirando. Bien, creo que hemos concluido, ¿no? La clase. ¿Quedarían entonces, me decía Susana, 2 clases o 3? 2, Bien. las 2 de noviembre, las 2 primeras que son de la primera quincena de noviembre. Bueno, ya